Y vamos a empezar con esta parte de las conquistas sociales de los evangélicos. Cuando hablamos acerca de esto, eh, generalmente el evangélico, digamos, típico, como que le tiene un poco, ¿cómo diríamos? Am, Le tiene un poco de molestia a todo lo que sea este aspecto social o digamos, eh, las problemáticas sociales, ¿no? Las únicas problemáticas sociales que tocamos es el asunto del aborto y la unión civil, nada más, ¿no? Eso es lo único que básicamente está en este tiempo. Pero hay que situarnos nosotros en la época digamos, comienzo del siglo XX, ¿no? Es decir, hace 100 años atrás, más o menos, ¿no? ¿Ya? Porque hace 100 años atrás, bueno, en esa época estaba gobernando Leguía, ¿no? Eh, Fue uno de los gobernantes que tuvo bastante, digamos, fue uno de los que estuvo muchos años gobernando, ¿no? 11 años, ¿no? El Partido Civilista, ¿no? Y tiene sus momentos y sus encuentros también, y sus desencuentros, ¿no? No voy a contar eso en la historia porque eh, parece una historia semejante a lo que ocurrió hace unos años atrás también, pero era la época de cambios, era la época de búsqueda de, como digamos, no solamente de progreso, sino también en cuanto a derechos, en cuanto a reivindicaciones, en cuanto a, eh, gozar de alguna manera, ¿no? Del beneficio de que todos puedan tener oportunidades y acercarnos a lo que es no el bienestar, sino el hecho eh, de aplicar, ¿no es cierto? Eh, Como diríamos, la, el hecho de llegar a que todos gocen del bien común, ¿no? ¿No? Eso más o menos sería la propuesta, ¿no? Pero había reticencias también. En ese tiempo, por eso, la Iglesia Católica era muy fuerte, dominaba. En lo civil estaba restringido, el mundo protestante evangélico era rechazado, era mal visto, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, ya había un planteamiento, ¿no? Eh, la Iglesia Evangélica Peruana que se formó como una iglesia nacional, es decir, con un proyecto de iglesia nacional, ¿no? Y que los misioneros que participaron en esa época lucharon para las reivindicaciones religiosas, especialmente cuando hablamos de conquistas sociales de los evangélicos, tiene que ver con la libertad de culto, la libertad religiosa, ¿no? Y los derechos también eh, en cuanto a registro civil, en cuanto al asunto de los cementerios, todo eso que se logró de alguna manera, ¿no? Entonces, en el proceso de crecimiento y formación de la iglesia, ¿no? La iglesia nativa, la iglesia de acá, nacional, en la región central del Perú se suscitaron los problemas relativos a las escuelas, hospitales, los orfanatos y los cementerios, ¿no? Había limitaciones, ¿no? Para gente que era evangélica en cuanto a atención médica, en cuanto a educación, en cuanto al entierro de los muertos, todo eso. Pero después de muchas discusiones prolongadas y repetidas entre misioneros y líderes antiguos, se acordó que debía evitarse todo curso de acción que contribuía a hacer de la congregación evangélica un grupo aparte en lugar de un elemento constitutivo y de influencia en la vida de la comunidad. Esta actitud mental ayudó a la solución de varios problemas sociales que surgieron como consecuencia. Aquí hubo una idea interesante que no hemos repetido lastimosamente
y nos hemos quedado nosotros, ¿no? Eh, ¿Cuál era la idea? Que lo que quería el misionero era evitar que las acciones que haga la congregación, ¿no? Se noten como un grupo aparte, ¿no? Un grupo aparte de la sociedad, ¿no? Que todas sus acciones solamente estén ligadas al aspecto en sí mismo del grupo o la comunidad religiosa, ¿no? Pero alejada de su entorno, de su realidad, no había no con mucha influencia. Bueno, eso es lo que querían evitar. Pero si uno hace un análisis hoy día, la iglesia justamente tiene ese corte, ¿no? No quiere asociarse con el grupo del barrio, con la gente, ¿no? No tiene los aspectos, digamos, de apoyo, de ayuda. Se hacen a partir de, bueno, hay iglesias que ya lo están haciendo, pero muchas tienen la idea de que esos aspectos no deben ser parte de nuestra labor, ¿no? Y lo digo porque lo he escuchado y me lo han dicho de frente. Me dicen, no, nuestra labor es espiritual, salvar las almas y los aspectos de alimentación, salud, vestido, eso pertenece al mundo, decía, ¿no? No nos pertenece a nosotros. Esa no es nuestra labor, ¿no? Pero no es así, ¿no? Justamente eso querían evitar estos misioneros y los líderes activos de esa época, ¿ya? Y hacer que la iglesia sea un elemento constitutivo y de influencia en la vida de la comunidad. De esto, de hecho, hay iglesias que tienen influencia y también son parte de la constitución del grupo social o de la comunidad, el distrito, del barrio, pero son pocas que se identifican de esa manera, ¿no? Eh, Hace unos años atrás, un pastor de la IEP, que también fue profesor aquí, ¿no? Ya me olvidé su nombre, pero falleció en la época de la pandemia, y era un pastor muy sui generis, él, ¿no? No era muy encorbatado, engolado para hablar, ¿no? Hablaba así, normal, natural, era muy amiguero, muy juvenil, ¿no? Héctor se llamaba, Héctor me acuerdo que se llamaba, ¿ya? Y él falleció, pues, ¿no? Por este asunto del COVID. ¿Saben qué pasó en su barrio? Todo el barrio lo fue a buscar a él, ¿no? Estuvo en su velorio y estuvo también presente, ¿no? Cuando lo iban a enterrar, ¿no? E hicieron una arenga de él, ¿no? ¿No? Vi parte de ese video, decía, Pastor Héctor, decía, eh, este, eh, está vivo, creo, algo así, decía, algo así, ¿no? O Héctor, presente, decía, Pastor Héctor, presente. Y toda la comunidad, todo el barrio estaba ahí porque se había identificado él mucho con la comunidad. Ese es un elemento que creo que falta, digamos, tratar, porque generalmente la característica nuestra es ser separatista, un poco sectaria quizás, hasta eso, ¿no? Y eso hay que quitarlo de nuestra visión, ¿no? No hacer separatismo, no hacer esa diferencia. Nosotros somos creyentes, hijos de Dios, ustedes son mundanos o pecadores, ¿no? Eso no nos permite acercarnos a la gente, ¿no? Hay que trabajar esa parte. Y miren, los misioneros trataron de hacer justamente eso al comienzo. La pregunta es, ¿por qué no caló esto? ¿Por qué no es parte de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia como evangélicos aquí en el Perú y en Latinoamérica también de paso, ¿no? Y falta mucho entonces por trabajar ese aspecto, ¿no? Ahora, ya hablamos de los cementerios la semana pasada que estaban prohibidos
los entierros de evangélicos, ¿no? ¿No? Entonces, no se permitían, ¿no? Los servicios ahí, ¿no? Los cobros que hacían los sacerdotes de paso también, ¿no? Y había una idea, ¿no? Una idea de que el, ese muerto evangélico iba, iba a maldecir la tierra y entonces no podía estar frente a los creyentes católicos, ¿no? Ya. Entonces, por eso ellos prohibían que fueran enterrados los restos de cualquier evangélico, considerando como una desacralización del campo santo de los fieles y un atentado contra la ley eclesiástica. Era muy fuerte, pues, la influencia religiosa, ¿no? Acerca de eso. Así que los hermanos sufrieron, ¿no? Porque no tenían oportunidad de hacer las cosas de forma natural como el derecho les corresponde como ciudadanos, como seres humanos, ¿no? La Iglesia Católica no lo permitía, ¿no? Y entonces, por ese motivo, los evangélicos en algunas comunidades hicieron sus propios cementerios, ¿no? Como el caso del cementerio británico en, en el Callao, ¿no? Que es un cementerio, uno de los cementerios evangélicos, ¿no? Ya ha pasado felizmente esa etapa, uno ni se imagina cuánto se sufrió por esa discriminación y ese desprecio que se daba al evangélico en nuestro país, ¿no? Y no digo de las veces que apedreaban, insultaban o iban al templo, el párroco con la gente del pueblo, a agitarlos y a gritar y a decir herejes, herejes y todas esas cosas, ¿no? Bueno, eh, ya cambió esa historia, felizmente, ¿no? Ha cambiado, eso es parte de la historia, no vamos por ese motivo a despreciar a los católicos por lo que hicieron, ¿no? Lo hicieron otros en su tiempo, hoy día ya no se hace así, ¿no? Este, eh, por ahí se hizo intervención de la autoridad civil también para poner a un lado los sacerdotes y se les dio un área, por lo menos a los evangélicos, para que pudieran enterrar a sus muertos, ¿no? Eh, y era un área reservada, ¿no? Fuera digamos, de los lugares donde se enterraba la gente de forma normal, ¿no? Entonces se abrieron cementerios no católicos, ¿no? Eh, y lo curioso es que aún con esto, los sacerdotes seguían siendo pues muy despectivos, ¿no? Ellos decían, le llamaban el corral, ¿no? El corral donde se tiran los perros muertos, o donde se arroja la basura, ¿no? Eh, es decir, esa forma de hablar con desprecio del evangélico se dio en su momento, hoy día ya eso ha pasado a la historia. Por ahí alguno de repente habla de los herejes, ¿no? O de las sectas, pero ya no hay una presión como la de esa época, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a este aspecto y el asunto de los cementerios que hemos tratado la semana pasada. Este aspecto también de Zúñiga Camacho, la proyección misionera y cómo el párroco de Platería, ¿no? Este, lo castiga, ¿no? Le da de latigazos a Manuel Zúñiga porque él no se había unido a la fiesta del pueblo, ¿no? ¿No? A la fiesta del santo, ¿no? Del patrón del pueblo. ¿Ya? Y lo maltrató, lo vejó, pero no quedó ahí, ¿no? Esto se fue a tratar en Puno, al Poder Judicial, y luego lo pasaron a Lima, ¿no?
lo pasaron a Lima y lo tomó un congresista de aquella época, ¿ya? Aquí está el asunto, ¿ya? Este, Eduardo Forga, que fue un creyente que luego se fue al mundo adventista, dice, él discipuló a Zúñiga, ¿no? Y él es el que lo llega a desarrollar, a educar y todas esas cosas, pero este, él estableció una escuela y todas esas cosas, pero lo que ocurrió es que el párroco de ese pueblo, entonces, lo conminó digamos, adorar, ¿no? Al santo de esa fiesta. Él no quiso hacer eso y entonces ahí vino el castigo, ¿no? Realmente eso dio pie a que luego se haga la presión en el Parlamento con los liberales que tomaron esta propuesta y hubo uno que hizo un proyecto de ley que la verdad no era religioso, no era creyente, pero él tomó el asunto, ¿no? Como juego, ¿no? Y presentó. Y según él mismo dice en la historia, dice que él tomó, no tengo el nombre de este parlamentario, pero él dice que tomó el caso y, eh, y él no sé, no pensaba que iba a pasar, ¿no? Más allá de eso, ¿no? ¿No? Simplemente lo tomó, lo presentó, ¿ya? Tomó lo que los hermanos querían realizar, pero él lo encarga, no lo quería, pero bueno, lo voy a hacer. Y que lo hizo y salió el cambio de este artículo que creo que es el artículo 4 o 5 de esa constitución de aquella época, donde decía, y no permito otra religión, ¿no? O sea, que el Estado peruano apoya la religión católica, ¿no? Y que es eminente católica y le da prioridad, libertad, todo eso, y no permite práctica religiosa, ¿no? Ninguna otra práctica, ninguna otra confesión. Está prohibido eso, por ley, por constitución, imagínense. Pero eso se borró de la constitución de esa época y nos dio la libertad religiosa, ¿no? Ahora vamos al comienzo de la obra misionera denominacional. Ya eso que hemos hablado solamente es un resumen de la semana pasada, ¿no? O el final casi, porque eso lo hemos hablado en parte la semana pasada. Y hemos tratado de alguna manera acerca de los comienzos de la obra metodista con la vía de Pensotti, ¿no? Pero vamos a ver ahora la continuidad de la labor, ¿no? En medio del desarrollo de las denominaciones. Aquí voy a poner un punto importante. Este, el siglo XX es el siglo de las denominaciones. Hasta antes digamos, en el siglo XIX, XVIII, no se forjaron denominaciones, sino eran iglesias, ¿no? ¿Ya? Que comenzaron a tener nombres, pero que no se llamaban denominaciones. El concepto denominacional nace desde el mundo evangélico propiamente, ¿no? Hoy día está venido a menos, en alguna manera, ¿no? Las denominaciones ya no tienen el peso que tenían anteriormente, ¿no? Vuelvo a repetir, el siglo XX fue el siglo de las denominaciones, ¿no? Ellas dominaron, tuvieron mucho poder, tuvieron mucha influencia, pero hoy día, quizás no sé si es por la crisis de las instituciones, también entonces las denominaciones han ido perdiendo su fuerza. Hoy día, en este tiempo más bien, es el dominio de las iglesias independientes, ¿no? Ya no son iglesias, las anteriores eran confesionales, por ejemplo, ¿no? 19, 18 eran iglesias confesionales, ¿no? ¿Por qué confesionales? Porque estaban basadas en una confesión, ¿no? Que viene desde el 1600, ¿ah? En 1600, 1500 por ahí, las iglesias que se formaban y en el centro o en la base de la iglesia estaba la confesión. Ese era el centro primero, ¿no? Entonces, duró mucho tiempo, ¿no? Las iglesias confesionales
en Europa, ¿no? 16, 17 y el 18 más o menos. Ya para el 19 estaba cambiando un poquito, ¿ya? Y el 20 ya entra con fuerza las denominaciones, ¿ya? Ahora el siglo XXI no tenemos, las denominaciones persisten, pero no tienen mucha fuerza. Y lo confesional está presente, pero ya no tiene tampoco el carácter anterior. Ya la mayoría de iglesias no se basan en una confesión determinada, cada una hace lo propio, porque así es, las iglesias independientes manejan ese criterio, ¿no? Las denominaciones sí tienen entonces una confesión determinada, ¿no? Unas pueden ser calvinistas, otras pueden ser reformadas, otras luteranas, otras episcopales, otras, qué sé yo, puritanas, otras pueden ser también del movimiento de santidad. Entonces, esas son las confesiones, como estamos, ¿no? Las que estaban basadas en confesiones, ¿ya? Pastor, De paso, sí, sí, Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. buenas noches. Le habla Pablo. Pastor, ¿el movimiento misionero mundial es una iglesia libre? No, es una iglesia pentecostal. No, pero Ese es ellos, el otro lado. Las denominaciones entran en el siglo XX y aparecen también las iglesias pentecostales, pero las iglesias pentecostales también llega a usar el modelo o el sistema de las denominaciones. Así que hay denominaciones pentecostales, hay denominaciones bautistas, hay denominaciones conservadoras, hay denominaciones liberales, hay reformistas, hay ecuménicas, en fin, hay diferentes formas de denominación, ¿no? ¿Está bien? sí, Pastor, correcto. ¿No? Entonces hay que tener ese tan seguro. No sabía eso, hermano Pablo. Bueno, de todas maneras, no siempre uno tiene la información al día o de repente fue porque no conoce mucho el movimiento, ¿no? Pero ese movimiento es Correcto, pentecostal, ¿ya? Eh, correcto. que creo salió de las asambleas de Dios, ¿no? ¿Ya? El fundador, creo que se apellía Ortiz, Juan Carlos, no me acuerdo su nombre, Ortiz creo que se apellía, y juntamente con Rodolfo González fueron los que comenzaron este movimiento, ¿no? Y yo entiendo que González vino como pastor de asambleas de Dios o como pastor pentecostal, no recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es que él iba invitado a las iglesias de asambleas de Dios. ¿No? Cuando llegó al Perú, a él le abrieron las puertas inmediatamente. Todas las iglesias de Asamblea de Dios le abrieron las puertas a Rodolfo González, ¿no? Y hacían campañas, conferencias, ¿no? Viajó por todo el Perú por medio de las Asambleas de Dios, ¿no? Cuando ya él se hizo más o menos conocido, por ahí le salió el proyecto de la iglesia en el cine 28 de julio y empezó su obra ahí. Y la gente que lo conocía de las asambleas de Dios, ya, mucha gente que lo conocía se fue para el lado de él. O sea que él empezó con gente de asamblea de Dios que salieron de sus iglesias, ¿no? Y el otro método que ha utilizado es el método de llevarse ovejas, pues, ¿no? De las iglesias, ¿no? Sí, es Llevarse ovejas, un, o si no, llevarse la iglesia completa, ¿no? sí, Eh, ese es cierto, Pastor. es, se conocen como abigeos. Hoy día ya creo que dejaron de hacer eso, pero porque ahora son un grupo grande, ¿no? Sí, ¿No? bien ¿Ya? grande. Sí. Pero su tarea, su obra era ir a una iglesia, hacer que la ayudan, ¿no? Y comenzar ahí a enseñar, ¿no? Que ellos eran mejor y sacaban a la gente, ¿no? Se llevaban más allá de la mitad, ¿no? Más del 50% de la iglesia. Algunas iglesias las vaciaban, Pastor, ¿no? su sistema de gobierno es piramidal, ¿no? De movimiento.
Parece que sí, que es episcopal. Es episcopal. De hecho, las iglesias pentecostales no son episcopales, esas son congregacionales la mayoría, pero el caso del movimiento parece que es episcopal, sí. Ya. Es la misma figura de las iglesias apostólicas y las iglesias de la superfe, ¿no? ¿Mm? Esas también son de corte episcopal. Bueno, entonces estamos aquí en este aspecto. Vamos a mirar entonces un poco. Ya hemos hablado acerca un poco de cómo inician las denominaciones, qué cosas son las confesiones, qué cosas son las denominaciones, y ahora son las iglesias independientes. Por el momento se le llama independientes. No sé qué nombre llegarán a tener en su momento, o si se organizarán como denominaciones. Lo que hacen es más bien formarse como asociaciones, porque ese es el otro rubro también, ¿no? Jurídicamente estamos reconocidos como asociaciones religiosas. ¿Mm? Asociación religiosa, ¿ya? Esa es, digamos, la nomenclatura ante el Estado, ¿no? Ya hemos hablado también de la iglesia metodista, una de las primeras iglesias que empieza, mira, 1890, ¿no? La congregación de Pensote, ¿no? Se constituyó en la iglesia metodista oficial, ¿no? Y trajeron para eso a Tomás Wu, ¿no? Para apoyar esta obra de Pensote. Llegó en 1891, ¿no? Pensote fue liberado después y cuando se va de Perú, entonces Wu acá, se queda a cargo de la obra. Y es a partir de Wu que se proyecta del Callao al interior del país, ¿no? Wu era americano, ¿no? Pensote era italiano, ¿no? Pero tenía dominio en castellano y era un gran comunicador de paso, ¿no? Esa es otra característica también importante para la obra y para el ministerio pastoral. Si tienes un buen comunicador, conoces cómo ganar ese aspecto y tener el don de la comunicación, del habla, ¿no? Creo que ahí por lo menos está la base del ministerio, una fuerte base del ministerio. La otra base es el conocimiento, ¿no? Lo otro es la empatía también y diríamos que lo otro, juntamente con la empatía, es el hecho de ser un pastor que digamos, atiende a todos, ¿no? No hace excepción de personas, ¿no? Con eso creo que tienes un, por lo menos una visión o una posible, eh, por un posible ministerio, por ejemplo, que puede proyectarse a ser grande, por lo menos, ¿no? O tener una proyección, ¿no? Que permite entonces el desarrollo de la iglesia, ¿no? Hay algo que de repente no me, esta es una conclusión mía particular, puede que ser que no sea así, que la influencia del crecimiento de la iglesia, si bien dice que es el Señor que añade, ¿no? Y es el que hace crecer, pero mucho de crecimiento, de la permanencia, mucha gente tiene que ver con el pastor que está encargado o con el pastor que está como pastor principal de una iglesia, ¿no? Hay pastores que se quejan porque la gente no viene, que no sé qué, y allá eso. Eh, un pastor no debe quejarse, pero no. Más bien debe ser como uno es tener una empatía para con la gente, ¿no? ¿Ya? Y depende también en los casos de carácter que tiene, que le demos al ministerio, ¿no? Porque ya que nuestro hermano está hablando del movimiento misionero, por ejemplo, ese movimiento es bien radical y los pastores son bien así duros, ¿no? Son casi Bien deporte ásperos, militar, bien bien ásperos, ásperos, pastor. ¿no? Bien ásperos, sí. Pero la gente está ahí. ¿Por qué es eso? Porque en nuestra idiosincrasia, en nuestro pueblo, hay mucha gente que se maneja al golpe, se maneja
al grito, ¿no? Y a veces la gente se deja humillar. Esa no es la manera, pero bueno, eso es un sistema que le funciona a ellos, ¿no? Yo estoy yendo al otro extremo, en todo caso también, ¿no? Porque sí, hay cosas así de ese tipo, pero este, esa idea del dominio total del pastor y la oveja subyugada no tiene voluntad, no tiene don de decisión, solamente hace caso a lo que le dicen, ¿no? No tiene capacidad para tomar algo y aportar, no, simplemente hace lo que le dicen, ¿no? Ese es un modelo que algunos dicen que de iglesia, de pastoreo, y que les ha dado resultado, pero que no es el correcto, ¿no? Porque al final hay mucha gente que también ve eso y se va, ¿no? Ve que no es lo adecuado para el crecimiento de su vida. Lo otro es el modelo ese relajado, ¿no? Si usted ya acepto todo, ya. Esa idea que hasta la congregación misma parece que está dominando, ¿no? Esa figura es el otro extremo también, ¿no? No debe ser así. Ni ser un pastor autoritario, ni tampoco ser tan laxo, tan dejar pasar, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Tiene que haber un equilibrio y creo que por ahí va, es el hecho de ganar la autoridad este, en la presencia del ministerio de una manera adecuada que influencia el crecimiento de la iglesia, ¿no? Eso creo que va. Muy bien. Ajá. Pastor, Claro, sí, esa es la otra idea, ¿cierto? sí, Sí, eso pastor, hay. pastor, Sí. disculpe. Al principio usted estaba mencionando que la primera denominación que llegó al Perú es la Iglesia Metodista, perdón, Bautista. No, Bautista no dije, no, la iglesia de Pensotti, ¿ya? Digamos, la asumió la iglesia metodista, ¿ya? La primera iglesia que vino al Perú es la iglesia anglicana. Creo que hablamos de eso, ¿no? La iglesia anglicana en el Callao estuvo, ¿no? Estaba por acá más o menos. A ver, eh, después de esto, sí. A ver, por acá está antes de Pensote inclusive, antes de Pensote, ¿ve? En 1877, ¿ve? Un empleado Exacto. extranjero del puerto que era miembro de la Iglesia Evangélica de los Hermanos Libres se asoció con una familia luterana no conformista de apellido Peterson. Fue la familia de los Peterson que iniciaron la obra en el Perú. Acuérdense de eso. ¿Eh? Peterson, Peterson son. Peters. Los Peterson son los que iniciaron la obra, ¿no? Y fue una iglesia extranjera, ¿ya? ¿Ya? Que luego Pensotti tomó ese trabajo y luego lo usará. Acá está. Ya, esa es la obra, esa de 1877 con los Peterson, es el inicio de la iglesia como iglesia, digamos, con peruanos, ¿no? ¿No? Con peruanos, porque la iglesia nace de con gente extranjera, con ingleses, ¿no? 1864, Capilla Anglicana del Callao, William Caltran, ¿ya? Ahí empieza, creo, ¿ya? Pero esta fue la playa anglicana para los ingleses, ¿no? No era para peruanos. Es Peterson el que comienza la iglesia para peruanos, ¿ya? Hay una diferencia entonces. Y hay diferencia de año, ¿no? Miren cuánto fue. Eh, a partir de 1849. 1849, ahí empieza, ¿no? Esa capilla, ¿no? Para residentes británicos anglicanos, quienes decidieron tener una capilla para su culto mensual, exclusivo inglés, a partir de 1849, ¿no? Eh, bueno, esa capilla desapareció, ¿no? Pero hasta el 64, 1964,
este, hubo un capellán no conformista, que había iglesias, le llamaban no conformistas, que estos son los eh, de, de corte anabaptista, más o menos sería, ¿no? De lo que llaman la reforma radical, ¿no? Bueno, él vino por acá, ¿no? Pero el culto era para protestantes extranjeros. Hasta ahí todavía seguía ahí. Es en 1877 que Peterson abre una obra, pero para peruanos, ¿no? Y ahí empieza la lucha también, porque eso es lo que estaba haciendo Pensotti, ¿no? Pensotti trabaja eso de Peterson y viene todo un lío, ¿no? Lo llevan a la cárcel y todo eso, ¿no? Pastor, en 1877 entonces fue el inicio de exclusivamente las congregaciones para los peruanos, como se Sí, menciona. así es. Con la Iglesia Evangélica de los Hermanos Libres, ¿no? O por lo menos era este hermano que vino, era de los Hermanos Libres, ¿ya? Y el otro era Peterson, de una familia luterana, no conformista, ¿no? Mm. Y se empezó como una célula evangélica. La célula entonces no es moderna, como algunos piensan, ¿no? Ya viene de esa época, ¿no? Y bueno, así empezó la iniciativa de plantar iglesias evangélicas en el Perú, ¿no? Ya, después ese esfuerzo aislado de Peterson, porque fue un esfuerzo aislado que no caló, ¿ya? Aparece Pensotti, ¿ya? Y él sí era parte de una empresa misionera, porque lo de Peterson fue una iniciativa propia, no estaba apoyado por una misión, no había eso, ¿no? Y él es el que toma luego esa tarea, ¿no? Entiendo que sí, que él tomó la posta de lo que estaba haciendo Pensotti. Bueno, ahora volvemos a lo nuestro acá. Ya un poco les he refrescado la idea, ¿no? Ya saben más o menos cómo fue la propuesta, ¿no? Primero la iglesia anglicana, después la iglesia esta de iniciativa de los Peterson, luego Pensotti, ¿no? Eso, Y de Pensotti viene la iglesia metodista a tomar la obra y aparece Tomás Hus, ¿no? Tomás Que Boy. se dedica a la salud, a la educación, y aparece un colegio como, bueno, lo que a futuro sería el primer colegio en el Callao, de paso, ¿no? Que no sé si es el Colegio América, no sé si es ese colegio. Ustedes sabían que hay un colegio evangélico en el Callao y es un colegio muy importante, ¿no? Es el Colegio América, ¿no? Bueno, Tomás Wu llegó en 1892, se traslada a Lima. Recuerden que hablando de eso, hoy día Callao lo tenemos aquí al costado, ¿no? O sea, claro, es largo el viaje, es hace un par de horas, depende de la movilidad. Pero en esa época el Callao estaba distante de Lima, era como viajar de un lado a otro, ¿no? Entonces por eso él dice que llegó a Perú, estuvo en el Callao y se trasladó a Lima en 1892 para establecer una congregación. Y algunos después de 1906 fundó el primer instituto bíblico en Lima, ¿ya? Que este instituto va a ser la base posible de lo que va a llamarse más adelante el CEL, que se funda en otro momento, ¿no? Eso es otro misionero que lo funda. Bueno, para la capacitación de los peruanos, entonces se da este instituto bíblico. La ayuda de los graduados logra establecer varias iglesias en la costa y en la sierra, ¿ya? Sin embargo, la obra educacional es lo que le va a ocupar más tiempo, ¿no? Por las escuelas que funda. Fundó escuelas en el Callao y funda tres escuelas en Lima. Y una de ellas se convertiría en el Lima High School, que hoy se llama María Alvarado, ¿no? Que se fundó en 1906. Es un colegio que inicialmente era para mujeres, ¿no? Y que eh, tomó el nombre de una de sus directoras, pues, ¿no? María Alvarado, ¿no?
Antes se llamaba Lima High School, ¿no? Y también fundó el Colegio Andino en Huancayo. Este es otro colegio muy importante, ¿ya? Así que tenemos colegios claves en varias zonas, ¿no? El Colegio América, en el Callao, el Colegio María Alvarado, en Lima, el Colegio Andino, en Huancayo, que son de corte evangélico. Y no tomo en cuenta todavía el Colegio San Andrés, porque esta es otra historia. Eso sí es una historia que tiene que ver con la iglesia presbiteriana, ¿no? Con la misión presbiteriana. Así que Tomás no hizo énfasis en la labor de iglesia como lo hizo Pensote. No fue su idea. Ahí también hay otro detalle. El caso de Mackay, que vamos a estudiar más adelante, Mackay, por ejemplo, tampoco tuvo su idea o su énfasis en hacer iglesias, ¿no? Se dedicó más a la educación. Y Bush parece que también tenía ese mismo corte, o sea, bueno, Bush es antes, ¿no? Antes que Mackay. Pero eran misioneros, ¿ya? Y este misionero metodista tenía esa idea de hacer la labor educativa, como también lo hizo Mackay en su momento, posteriormente, ¿no? Pensotti no, Pensotti era más de campo y él quería fundar obras, ¿no? Fundar iglesia, ¿no? Eh, Así que la característica de la obra misionera metodista es la educación, como también lo fue para la misión presbiteriana, ¿no? La educación. Le digo, la educación y la salud, ¿no? Para la presbiteriana. El colegio anglo-peruano que se formó en Lima, después un colegio en Moyobamba, otro colegio en Iquitos, ¿no? Las clínicas también, tanto en Moyobamba como en Iquitos, como en Puno, ¿no? Son clínicas presbiterianas, ¿no? Que se dedican al asunto del apoyo de la salud, ¿no? ¿Qué más decimos acá? La participación metodista en la educación permitió una contribución y una sólida ayuda a la nación al preparar hombres y mujeres que luego ocuparían cargos importantes en el desarrollo de la nación. En esto sí hemos sido, a ver, muy indiferentes, quizás diría yo, o que no hemos sabido aprovechar esto, porque en realidad los metodistas y los presbiterianos, ¿no? Formaron gente que han muy preparada, ¿no? Y que han forjado, que han ocupado puestos dentro del Estado, dentro de la nación, dentro del país, contribuyeron al país. Esta parte no se conoce o de repente no se ha estudiado, no se ha analizado. Sería interesante hacer una tesis de eso también, ¿no? Pero claro, cuesta largo el tiempo para hablar de ese trabajo, ¿no? De cómo desarrollar o investigar este lado, ¿no? Cuánto fue la influencia de la iglesia evangélica, ¿no? En los comienzos, ¿no? Especialmente en la contribución a la sociedad peruana. Hay mucho que tenemos ahí por hablar, pero no lo tenemos escrito, ¿no? No lo tenemos en documento, ¿no? Y algunos creen porque la iglesia evangélica no ha hecho nada, bueno, ¿no? No ha aportado nada, ¿no? Que hasta nos llaman ignorantes, ¿no? O religiosos o cucufatos, o bueno, por esa característica que de paso se ha ganado la iglesia ese espacio por las actitudes que tiene, ¿no? La mayoría, digo, y eso cae para todos, pues, ¿no? Entonces, con gente con poca educación, con falta de criterio, con falta de opinión, ¿no? Con falta de análisis crítico. Entonces, ¿cómo hacemos, pues? Pero los que sí han contribuido, por supuesto, hay gente profesional que ha llegado a tener puestos muy importantes, ¿no? En el Colegio San Andrés, por ejemplo, de ahí han salido ministros de Estado, ¿no?
Han salido también profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, ¿no? Educadores, por supuesto, también, ¿no? Entonces, si uno investiga, ¿no? Y comienza a escarbar por ahí, ahí va a encontrar de repente rutas increíbles de evangélicos que han aportado a la sociedad peruana. Sería interesante trabajar algo así, ¿no? Muy bien. Otro mérito de Buc es haber enfatizado la educación teológica que proveyó de personal capacitado para las labores de la iglesia. La educación era importante y por eso que se preparaban los pastores con toda la probidad, ¿no? Hoy que este, la, la idea sobre la meritocracia, ¿no? Ese proceso de meritocracia que está venido a menos en nuestro país, ¿no? Que hoy día hay gente que está en cargos altos que no debería estar, no tiene la capacidad, ¿no? ¿Y eso por qué? Por compadrazgo o porque se ha puesto a dedo, pero no porque ha concursado o no se le ha reconocido su experiencia, ¿no? Eso que llaman expertise. A veces se habla así a nivel del Estado, de la gente que está ahí, pero que en realidad no muestra capacidad. Son pocos los que realmente tienen capacidad, ¿no? Ahora, el Instituto Bíblico de fundar en Lima funcionó hasta 1916. Ya, después de una larga trayectoria, se convirtió en la comunidad bíblica teológica, que ya dejó de ser, más adelante en los 70 abraza las ideas de teología de la liberación, ¿no? Y hoy día creo que ya esa comunidad, me parece que si existe, pues no tiene mucha influencia. La Iglesia Metodista del Perú se independizó de la Iglesia de Estados Unidos en el 1970 y a partir de esa época la Iglesia ha desarrollado un ministerio laico que ha ayudado a sobrepasar la crisis del cese de ayuda extranjera. La denominación orienta su labor a la obra social y a la educación. Esa es la línea que tiene la Iglesia Metodista. La obra pionera en conjunta, además, habíamos estado hablando de tres entidades, ¿no? La Unión Misionera para las regiones lejanas, así se llama, o las regiones extranjeras también, originalmente se conoce así, Region Bayonne Missionary Union, ¿no? La RMBU, por las siglas, ¿no? Ellos tuvieron mucho que ver con la formación de iglesias y denominaciones en nuestro país al comienzo. No había Conect todavía, ¿no? Concilio Nacional Evangélica no existía, ni tampoco la COMPE o otras confraternidades. Eso es, digamos, reciente en todo caso. Al comienzo actuó con otras denominaciones como la Alianza Cristiana y Misionera, que cuando llegó al Perú era una misión también, ¿no? Una misión. Y por otro lado estaba la EUSA. La EUSA era la Unión Evangélica de Sudamérica. Se conocía como la Evangelical Union of South America, ¿no? EUSA. Ya. Ahora, no se puede distinguir la labor de los tres por separado. Fueron tres misiones. La, la EUSA era la que canalizaba cuando venía una iglesia, una denominación, entonces le daba una zona o un terreno a trabajar, ¿no? Así empezó la obra, se la distribuyeron el Perú de esa manera. Iglesia que venía, la distribuía. La IEP fue la que tuvo mayor peso, ¿no? Y la IEP tuvo eh, todo el sur, todo el sur de Perú era de la IEP. Y también el centro, ¿no? Y la parte de la selva, selva central por ahí, ¿ya? Y la selva. Luego aparecen pues las iglesias bautistas, las pentecostales, todas, pero a la asamblea, por ejemplo, le dieron Macate, ¿no? Se fueron por la sierra de Ancash, por ahí se empezaron ellos, ¿no?
pero no pegó mucho hasta que luego bajan y llegan al Callao y el Callao forman una iglesia que para las asambleas es la iglesia oficial, porque la iglesia de Macate quedó en historia, ¿no? Ya no existe esa iglesia, ¿no? Pero sí existe la iglesia del Callao, ¿no? Con todo es posible distinguir la labor de la Unión Evangélica Sudamericana por su ubicación en el territorio peruano. Hicieron su labor al sur del Perú, mayormente en Arequipa, Cusco y Urcos. Entonces, ellos eran los que estaban influenciando a la iglesia evangélica peruana, ¿no? Sí, había una especie de control, pero no era un control básicamente, sino, digamos, distribución de la territorialidad, ¿no? ¿Ya? Y, por supuesto, el espacio que se van ganando cada una, ¿no? ¿No? También hubo la presión de que algunas iglesias no querían que hubieran una determinada iglesia, ¿no? En un lugar. Así que los trataban de mandar a otros lugares o fuera de la influencia de estas denominaciones que ya habían tomado, digamos, posesión de ese lugar, ¿no? La obra que involucraría a estas tres empresas misioneras tienen a cargo Carlos Bray como vínculo de unión, ¿no? Charles Bray. Era un joven predicador inglés que vino al Perú y empezó su ministerio en el Callao vinculado a la familia Peterson, a la iglesia que de inicio, ¿no? Uno de los primeros frutos de su ministerio fue Alfonso Muñoz, quien se convertiría en uno de sus clases de la escuela dominical. Alfonso Muñoz llegó a ser pastor de la IEP, un gran pastor, de paso, un pastor reconocido dentro de la IEP. En la IEP está Alfonso Muñoz, está Pecho también, Pablo Pecho, y, y un tal pastor Ayauca también, ¿no? Ya, bueno, Pablo Pecho no sé si vive, pero los demás ya murieron, ¿no? 1894, Bryce se traslada a Lima, donde empieza a hacer reuniones en su propia casa, y desde 1896, en un salón de la calle Negreiros, años después pasaría a la calle Mandamientos. Este viene a ser el origen de lo que ahora es la iglesia Maranata, que está en Avenida Brasil. Estamos hablando de la iglesia evangélica peruana. Bryce se las ingeniaba para mantener un ministerio independiente, a pesar que la Alianza Cristiana Misionera lo había enviado. Esta misión le había pagado los pasajes para venir a Lima. La alianza lo combinó para trabajar ligado a ellos y bajo un sueldo. En una carta, Bray a Juan Rich, ¿no? Le refiere este asunto y le confiesa esto. Dice, preferí caer en la mano del Señor. O sea que se desligó de los que lo enviaron, ¿no? De la Alianza Externa Misionera, ¿no? Y la misma actitud demostró Bray con respecto a la Unión Misionera para las regiones lejanas y otras empresas misioneras. Cuando salió del Perú en 1902, dejó la congregación de Negreiros a Tomás Cullen, uno de sus colaboradores, con la condición de que nunca se afiliara a ninguna misión. La idea era mantener la obra nacional sin ningún vínculo de dependencia. Era la propuesta de una iglesia evangélica nacional. ¿Por qué hacían eso? Porque la misión, cuando una iglesia o cuando las misiones estaban, encuadraban a la iglesia, ¿no? ¿Ya? Y les establecían lo que debían de hacer, ¿no? No le daban eh, radio de acción, ¿no? No daban libertad para, para el trabajo. Tenían que hacer de acuerdo a los principios que la misión determinaba, ¿no? Y al final se establecía que los misioneros eran los que dominaban sobre la obra nacional. Eso trajo un lío después, ¿no? El tratar de desprenderse de eso, por eso eh, va a suceder después ese rompimiento de la misión de la alianza con la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Eso más adelante. Eh, esta condición lo dio Fuller a su sucesor, James Watson, pero este aceptó en 1907 la ayuda de la Unión Misionera para regiones lejanas. Ahí es donde viene ese problema, como les mencioné. La decisión de Watson hizo que Rich, que era misionero de esta organización, se convirtiera en su colaborador y posteriormente dirigiría la labor misionera de una reciente denominación nativa que se convertiría en obra pionera de Bray. Se llamaría Iglesia Evangélica Peruana.
Simultáneamente se llevaba a cabo la obra de Arequipa a cargo de comportores miembros de la iglesia de la calle Negreiros. Uno de ellos, Ramón Espinosa, formó en 1904 la Iglesia Evangélica de Arequipa, bajo los criterios de Bray, compartidos por Rich. En esta iglesia se convirtió un peruano que sería uno de los fundadores de la obra adventista, Eduardo Forga. ¿Se acuerda del Forga que les dije que estuvo, discipuló a Zúñiga Camacho, ¿no? El nativo que es castigado por, mm, por el cura, el párroco ahí de Platería, ¿no? Y que inicia ese periplo para quitar después del artículo, ese artículo que impedía la libertad religiosa en la Constitución, ¿no? Muy bien. Pastor, Sí, y en esta historia que estamos aprendiendo de las iglesias, pastor, ¿por qué no tiene mucha relevancia la iglesia presbiteriana? sí la tiene, sino que todavía no había llegado. Mm, Estamos hablando todavía de 1900, 1911. Hoy día, esta noche creo que sí vamos a llegar a esa parte. Sí vamos a llegar. No te preocupes. ¿Ya? correcto, pastor, ya está bien. ¿Ya? Eh, sí llegaron de paso, claro, Bray, Rich, todos ellos eran de corte reformado. Eran de corte reformado. ¿Ya? No se olviden que la alianza como misión estaba integrada por pastores presbiterianos. ¿Ya? Y la iglesia, ¿ya? Que Bray quería hacer aquí, la iglesia evangélica peruana, era el modelo escocés, ¿no? O sea, una iglesia reformada, una iglesia presbiteriana. Entonces, si la iglesia presbiteriana llegó después, ¿ya? Como iglesia presbiteriana, los comienzos de la iglesia evangélica en el Perú fueron de corte reformador, ¿no? Fue de la tendencia calvinista. Ahora, eso hablando de la Iglesia Nacional, de la IEP, porque ya hemos hablado del otro lado, ¿no? De la Iglesia Metodista, la Iglesia Anglicana, primero, ¿no? Después la Iglesia que forma los Peterson, que lo toma Pensotti y que se vuelve metodista, ¿ya? Ahí hay una línea, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Donde está lo anglicano y lo metodista, el momento de santidad, las iglesias arminianas, diríamos, que eso es un modelo que vinieron antes, ¿ya? Después aparecen estos misioneros como Bright y como Rich, con la idea de formar una iglesia evangélica peruana, una iglesia nacional, al corte reformador. Entonces ahí viene la otra presencia, ¿ya? Entonces esas dos tradiciones, primero la arminiana que aparece, ¿ya? Y luego la reformada, ¿ya? Todas con un corte interesante, ¿no? Que creo que también tiene que ver con la época, ¿no? El trabajo en educación, el trabajo en salud, algo que hoy día no se hace en las iglesias, ¿no? ¿No? Si hay iglesias que forman colegios, sí, pero generalmente el colegio finalmente se vuelve un negocio o como una forma de apoyo. En algunos casos es social, ciertamente, pero en otros no, ¿no? Y en lo de salud están limitados, ¿no? Entonces, esas son las tareas que básicamente se dan en esta característica, tanto en las iglesias que se forman por el lado metodista y las iglesias que vienen con esa idea de iglesia nacional, ¿no? Entonces, debe ser el espíritu de la época en todo caso, ¿no? Más bien el espíritu de nuestra época, y estoy hablando de los 70 para arriba, era no tocar esos aspectos. O sea, la iglesia, por ejemplo, no dedicarse a la educación, ¿no? No, la tarea es evangelizar, decía, campañas evangelísticas y ganar las almas, punto. Esa es nuestra tarea. Nada con aspecto de salud, nada con aspecto de educación. Eso de educación se da ya con el peso de la iglesia, ¿no?
Por ejemplo, uno de los proyectos, la Alianza, por ejemplo, no pensaba en educación, pero el peso de su congregación al crecer, entonces tenían los hermanos, tenían sus hijos, y en vez de llevarlos a un colegio eh, este, no católico o no católico, ¿ya? O no evangélico, entonces era un problema. Entonces vieron esa situación, entonces formaron los colegios, ¿no? En base a eso, o sea, a su propia comunidad, ¿no? ¿Ya? Para servir a los hermanos, ¿ya? Y así se hicieron varios colegios. Ahí está un colegio que está en Rima, que está en Los Olivos, está, no sé si en San Martín, en Pueblo Libre, en Lince, ¿no? Miraflores no lo han hecho, ya Miraflores es otro aspecto, ¿no? Es más elitista. Eso en cuanto a la Alianza Cristiana Misionera, en cuanto a su trabajo de educación, ¿ya? Pero no es su vocación hacer educación propiamente, ¿no? En otros casos se forman en colegios, pero para evangelizar, ¿no? Para tarea de evangelización, ¿ya? No para la tarea de educación propiamente. Bueno, hay de todo en todo caso, ¿no? Lo cierto es que las iglesias que se van formando más adelante con la idea de meterse en la educación es con el propósito de ampliar la misión. Eso sí, o sea, el movimiento misionero, por ejemplo, tiene una serie de colegios. No son muy buenos esos colegios, ¿no? Pero han ido mejorando, han ido dándole el perfil, ¿ya? Pero de todas maneras carecen de muchas otras cosas, ¿no? Y sobre todo el perfil que le dan, muy particular, ¿no? Muy radical también y estrecho en cuanto a sus ideas o conceptos de la educación, ¿no? Pastor, Sí, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera y la Iglesia Peruana a sus inicios era de corte reformado. sí, la iglesia que se apuntaba a la iglesia nacional, que era la iglesia evangélica peruana, era de corte reformado, sí, la característica era esa. Y la alianza era una misión dentro de la otra, ¿no? La misión para las regiones extranjeras o lejanas, o la Unión de Iglesias Sudamericanas, ¿no? Ya, ya, más la misión de la alianza, ¿no? Hoy día la alianza conocemos como iglesia, pero no tenemos la idea de que era una misión, pero estuvo al comienzo como misión, ¿ya? Ingresó al Perú como misión la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, pastor. Claro, Rich creo que era parte de esa misión. La Iglesia Peruana también. La iglesia, no, la iglesia evangélica peruana es resultado de la obra de estos misioneros, ¿no? Y eso sí es una iglesia, ¿no? La alianza no era una iglesia, era simplemente Alianza Cristiana Misionera, era una misión llamada Alianza Cristiana Misionera, ¿ya? Posteriormente se va a convertir en iglesia y vamos a mirar ese aspecto acá, ¿no? Eh, la iglesia evangélica peruana tiene como fundador a Juan Rich, quien llegó al Perú originalmente como misionero de la Unión Misionera para regiones lejanas. Este misionero tuvo el apoyo cercano de tres colaboradores nacionales. Juan de Dios Guerrero, uno de ellos, a quien Rita entrenó personalmente para la labor misionera. Cuando llegó al Perú, vino sin afiliación denominacional, sin ideas fijas en cuanto al gobierno de la iglesia, salvo que las congregaciones necesitaban pastores. Rich se crió en la iglesia presbiteriana de Escocia, pero desde el momento de su conversión se asoció con el tabernáculo St. George's Cruz en Glasgow, donde se reunía bajo la dirección de su pastor. Ahora, antes de seguir acá, este mismo Rich, vamos a ver, porque acá era, a ver, ¿quién era el que tenía? mm, ah, Bray era el que trabajaba para la alianza, ¿no? Sí, sí. Charles Bray, él es el que, o Carlos Bray, él es el de que
pertenecía a la alianza cristiana y misionera. Ya. Y Rich, que va a ser un importante personaje, ¿no? Él va a ser entonces el que trabaja la obra, ¿no? De corte reformado, calvinista, y con esa idea de una iglesia nacional como la iglesia evangélica peruana, ¿no? Ujú. Ah, acá creo que nos hemos quedado por acá. Mm, ujú. Ya esto creo que lo hemos trabajado también. Después de la Iglesia Evangélica Peruana, tiene como fundador a Juan Ricci, estamos, Acá, después ahí de esta está. diapositiva. Esta sí, porque esta parte ya lo hemos trabajado, De- ¿no? Ya. Sí, porque esto del Cusco y todo eso, el sur, eso tiene que ver con la misión de esta de la USA también y la RBU. Ya. Aquí entonces la Iglesia Evangélica Peruana tiene como fundador a Juan Rich, ¿no? Él no tenía afiliación, entonces seguimos acá. En sus primeros años en el Perú escribió repetidamente acerca de la falta de pastores nacionales y de la urgencia de establecer un programa para capacitarlos. En 1915 instaló un pastor en Huanta, en provincia Guantangues. No sabía que había un pueblo llamado Guantán, pero con H, ¿no? Guantán. No Guanta, porque está en Yauyos. ¿Ya? Y hizo pastor a Alfonso Muñoz, que ya hemos dicho, es uno de los pastores de la IEP muy reconocidos, ¿ya? 1916. Hizo lo mismo poner a un pastor en la obra de Huánuco en 1917. Anhelaba ver el momento en que la iglesia tenga sus propios pastores, por lo que ayudó más tarde a la fundación del Instituto Bíblico Peruano en unión de otras empresas misioneras y fue uno de los que apoyó fuertemente. Esa obra del Instituto Bíblico Peruano, que se va a fundar después en base a varias empresas misioneras, es el Seminario Evangélico de Lima, ¿no? Llegó a ser el Seminario Evangélico de Lima. La obra de la Iglesia Evangélica Peruana coincide con la estrategia de Rich de usar literatura cristiana impresa a manera de periódico distribuida en varias regiones del interior del país mediante el servicio gratuito del Correo Nacional. En aquellos días los periódicos no pagaban porte, ¿no? La política era mantener al pueblo bien informado y de incentivo a la lectura. Juan de Dios era el encargado de visitar a los interesados y darle consejería a los que respondían a estos artículos, a los que la literatura había despertado interés. Antes se leía mucho y había influencia en esto, ¿no? Hoy hay campañas para eso, pero la lectura venía menos, pues, ¿no? ¿No? Eso, eso es algo que no es muy común, y menos en la iglesia evangélica no se lee mucho, ¿eh? Se lee la literatura más digerible, testimonial, pero de libros realmente que te hagan crecer, que te ayuden a tu crecimiento, tu fortaleza espiritual, al desarrollo profundo, no es muy característico, ¿no? Que de paso nuestras editoras no son muy fuertes. CLIE es lo máximo que tenemos, ¿no? CLIE y también Sonderva Publisher, que es otro también que publica libros de peso, de fuerte influencia, ¿no? Pero en eso sí, la, las editoras católicas son mucho más fuertes, ¿no? ¿Eh? Las editoras católicas están Herder, está Cristiandad, está Verbo Divino, está Sígueme, está Robert Deskle-Borber. Imagínense, más de 5 o 6 editoras, ¿no? Ya está Trota también, la editorial Trota, ¿no? Ya. Entonces hay muchas editoras y todas de buen peso, de paso, ¿no?
de mucho peso, ¿no? Entre nosotros no tenemos mucho, pues, solamente CLI es el único. Y por ahí hay algunos que están tratando de hacer sus pininos, ¿no? Está Querigma, por ejemplo, Editorial Querigma, estaba Portavoz antiguamente, Vida también, Editorial Vida, que más o menos está tratando de avanzar. Sonderberg, que ya les mencioné también. ¿Qué más hay del mundo evangélico? Es Editorial Puma, acá en el Perú, ¿no? Que también produce libros y quiere hacer algo, mm, digamos, de corte serio, ¿no? Bien. A partir de esta estrategia para 1916, se había establecido congregaciones vinculadas con la iglesia de la calle Negreira. No se olviden esa, la Negreira. Es la Iglesia Evangélica Peruana. Puedo repetir, ya por los años 900, la iglesia que va a tener dominio es la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? La Iglesia Metodista tuvo su lugar, pero los esfuerzos misioneros estaban centrados en lo que se conoce como la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Eh, Entonces, era necesario establecer una organización que las uniera y les diera apoyo y cobertura necesaria para su continuidad. Así, Rich convoca una reunión en Lima en 1919 para establecer un sínodo. Sínodo es una reunión, ¿no? Una asamblea, ¿no? Y se hace este primer sínodo presidido por Alfonso Muñoz y posteriormente en 1922 se convoca a sínodo de Muquillauyo en el Valle de Jauja, en Huancayo, en el cual se adoptó el nombre de Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? 1922, entonces es el inicio de la Iglesia Evangélica Peruana de manera oficial, ¿no? Entonces la IEP ya cumplió 102 años, 102 años como Iglesia Evangélica Peruana. Antes estuvo, mucho antes estuvo la obra, ¿no? Se empezó en el 16 más o menos, ¿no? 14, 16 empieza. Entonces ya tienen unos años. Pero como IEP, 1922. Ya. Estos fueron días de mucha labor evangelística, de gran crecimiento y que llevó a la organización de presbiterios y trimestrales. Cada 3 meses un presbiterio, ¿no? Cada 3 meses un presbiterio. Acá en la IEP los presbiterios son cada 6 meses, ¿no? Bueno, es una obra muy pequeña de paso, ¿no? No abarcaría tanto para hacer presbiterios tan continuos. Tanto el sínodo anual como los presbiterios trimestrales eran acontecimientos de comunión, estudios bíblicos y edificación mutua, ¿no? Entre nosotros le llamamos presbiterios regionales y el anual se llama presbiterio general, ¿no? La Iglesia Evangélica Peruana en su trabajo de extensión tuvo la colaboración de la USA, ¿no? Es entonces la Unión de Iglesias Evangélicas Sudamericanas. Por medio de ellas se llegó a lugares de la serranía peruana, levantando iglesias en ellas. Se hizo obra en todo el sur y el centro del Perú. La USA concentró sus esfuerzos por la evangelización de los indígenas quechua. Se abrió una obra en Sicuani, pueblo muy importante en el Cusco. Muchos los de la IEP hablan de esa obra en Sicuani, ¿eh? Esta obra en Cusco decayó, pero por la perseverancia de Jacinto Guamán continuó y después de la Segunda Guerra Mundial los misioneros volvieron a Cusco y ayudaron a establecer la obra de forma definitiva. En 1957 construyeron su templo y en 1959 llamaron a su propio pastor, ¿no? Esa obra de Sicuani es muy reconocida dentro del mundo de la IEP. También realizaron una obra muy importante en Arequipa con misioneros comprometidos a esta causa. Realizaron labor evangelística, crearon institutos bíblicos y formaron colegios evangélicos. Siempre hubo presencia de misioneros en esta tarea. Otros pueblos como Nazca, Pisco, Ica, Mollendo, ¿no? Tuvieron entonces también presencia de la IEP. Aunque hubo poca ayuda misionera, las iglesias se hicieron realidad. Entonces, en esos lugares mencionados, ahí hay iglesias, ¿no? De la IEP.
Vamos a ver este un poco de historia, que el misionero británico Carlos Bray de la Iglesia de los Hermanos Libres, recuerden eso, ¿eh? Bray era un reformado, ¿no? ¿No? Porque la Iglesia de los Hermanos Libres es una denominación. No es que ellos les decían hermanos libres, no, no, era una denominación, así se llamaban ellos, hermanos libres, ¿no? No sé si algunos conocen alguna iglesia de los hermanos libres, de paso, ¿no? En Lima hay una, ¿no? Está en Pueblo Libre, a la espalda del seminario del seminario bíblico andino, ¿no? Hay un parque, hay que cruzar, salir del seminario, caminar toda una cuadra bastante grande, llegar a una avenida, se va a la izquierda, y la primera callecita que aparece, ¿ya? Ahí hay un parquecito adentro. Ya, en ese parquecito, en una esquina, al fondo, está la iglesia de los Hermanos Libres, ¿no? Eso me hace acordar de la iglesia presbiteriana de Pueblo Libre también, ¿no? Que tiene también una cosa parecida. Está en un parque, ¿no? Hay un parque ahí y al frente está la iglesia, ¿no? La idea es muy parecida. Bueno, llegó al puerto del Callao, Bray, ¿no? El 17 de junio de 1893. Estamos haciendo historia de Bray, fecha que se consideró el inicio de la obra de la IEP. ¿Ya? 1893, entonces, es inicio de la obra de la IEP. Pero fíjense que en 1914 se empiezan las obras y en 1922 recién aparece el nombre de la IEP. Ya habían pasado ¿cuánto? ¿Ah? 25 años, ¿no? 25 años. A ver, ¿está bien? Sí, 25 años. 1922, 1893. 25 años habían pasado, ¿no? Em, no, había pasado más tiempo. 31 años. 31 años. ¿Sí? Si hace la resta respectiva, va a salir así, ¿no? 1922, ¿no? A ver, más o menos, me estoy equivocando, pero de todas maneras. A ver, ¿quiénes suman mejor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, Willy, cierra tu micrófono. César, César Chávez. César está llamando para la parada. Sí, exactamente, son 29 años, ya. Yo me equivoqué en las dos. Son 29 años. 29 años, ya. 1893, y a los 29 años del inicio de esa obra, como la Iglesia Evangélica Peruana, o como una iglesia nacional, ¿no? Que todavía no tenía nombre por eso, ¿no? En 1922 aparece ya como Iglesia Evangélica Peruana y ya tenía entonces un carácter denominacional por ahí, ¿no? Pero la idea inicial era que fuera una iglesia nacional, ¿ya? Por eso que muy bien se le conocía como Iglesia Evangélica Peruana, pero no estaba constituida de esa manera, ¿no? Es 1922 que se constituye ya de ese modo. Bueno, recién llegado tomó contacto con la señora Peterson, a Carlos Bray, de nacionalidad sueca, quien reside en el barrio porteño de Chicuito, donde se realizaban cultos solo para extranjeros. Bray la motivó para poder abrir reuniones evangelísticas para peruanos. Al poco tiempo, la naciente congregación se trasladó al centro de Lima, estableciéndose en la calle Negreiros en 1896. En 1906 llegó el misionero presbiteriano Juan Rich, natural de Escocia. ¿Ve? Ahí está Rich, que es presbiteriano, ¿eh? Así que nuestro hermano Sameta, que estaba preocupado que dónde están, pues desde el comienzo estuvieron los misioneros presbiterianos, solamente que habían venido de otro modo, pues porque Carlos Bray se une con los Peterson, aunque el Peterson también lo toma, parte de eso lo toma Pensotti, ¿te acuerdan? Pensotti toma esa obra y luego Thomas Wood
hace la labor de los metodistas, pero hay una obra por acá de esta señora Peterson también, ¿no? Que hacen esta obra, entonces, que antes era para extranjeros, pero que luego se va a abrir una para peruanos, ¿no? Pastor, Sí, lo que usted está mencionando, o sea, ellos no vinieron como misión presbiteriana, ¿no? Sino no, vinieron, como usted está mencionando ahorita, se unieron a... sí, con las misiones que tenían en esa época, ¿no? La misión para las regiones lejanas o la Unión Evangélica de Sudamericana o con la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Pero no vinieron como una misión presbiteriana específicamente. Bueno, de todas maneras, aquí estamos acá. 1906 llega el misionero Rice, ¿no? ¿Ya? Eh, Mira, se estableció en la calle Negreiro en 1896 la iglesia, esa iglesia naciente. Por eso ahí creo que 1896 viene a ser la fecha de inicio de la iglesia evangélica peruana, pero como denominación nació en 1922, ¿no? O le dan ese nombre. Pero en el C viene Juan Richie, ¿no? Y también Bray, que al igual que Bray, Rich compartía la idea de conformar una iglesia nacional que esté libre de influencia extranjera y de disputas entre denominaciones, ¿no? Querían, o sea, la idea inicial fue esa. Ya sea la fecha inicial de 1896 o la de 1922, lo importante es que querían hacer una iglesia nacional, ¿no? Una sola iglesia central. Esa fue la idea de estos misioneros, ¿ya? Y si venían otras misiones, pues entonces sujetarse a eso, ¿no? A ser parte de esa iglesia evangélica peruana, ¿no? Cualquiera que sea la tradición o tu punto de vista doctrinal, ¿no? O, digamos, tu tradición de iglesia, tenías que ser parte de esa iglesia evangélica peruana. No se logró eso. Un deseo muy bueno, trabajaron para eso, porque no solamente fue un deseo, ¿no? Trabajaron para eso, pero parece que no hubo terreno para eso, ¿no? No sé si es el carácter del peruano, del latinoamericano, porque no hay iglesias de ese tipo en toda Latinoamérica, ¿no? En cambio, en Escocia sí se tiene, ¿no? La iglesia nacional, la escocesa, más Escocia, y la iglesia que corresponde a la nación es la iglesia presbiteriana, ¿no? La iglesia escocesa es presbiteriana, y están los hermanos libres también que son presbiterianos. Todos son de ese mismo corte. Tú vas a Inglaterra y vas a encontrar la iglesia nacional y la iglesia anglicana, ¿no? La iglesia anglicana es la nacional. Entonces, estas iglesias, estas naciones se han forjado de esa manera. Luego está Irlanda y también Irlanda del Norte, creo, pero que una es católica y la otra es protestante. No sé si la que es protestante me parece que es de influencia calvinista también. Suiza también es de influencia calvinista, pero ahí sí hay diversidad de iglesias, no hay una que domine. En Alemania es la luterana, la iglesia nacional, pero también hay otras iglesias, ¿no? ¿Ya? Hay variedad de iglesias ahí, ¿no? Pero bueno, a ver si hay por acá que dice. Sí, claro que hay iglesias católicas, ¿no? Pero en el caso de Irlanda es diferente, porque en Irlanda sí hubo una guerra religiosa, que bueno, eso en Europa ha habido mucho, de paso. Aquí no estamos obviando eso. En la historia que hemos contado de la Reforma, por ahí creo que habló de la noche de San Bartolomé, en 1500 y tanto, ¿no? De la lucha donde los católicos eliminaron a los hugonotes, ¿no? Un movimiento de corte calvinista de los franceses calvinistas, ¿no? Y eliminaron al movimiento en toda una noche, ¿no? Mataron a todos, ¿no? Y el movimiento hugonote desapareció, ¿no? No, no dominan, pues. Donde dominan es en España,
y en una de las Irlandas, porque una de las Irlandas es católica, ¿no? Pero sí trabajan bien en donde están, ¿no? Bueno, vamos a un descanso, ¿les parece? O si ya quieren hacer unas preguntas. Pastor, Sí, una sí. consulta. A ver, Entonces, como iglesia y como denominación, las primeras iglesias fue la iglesia peruana y la iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Perú, me no, refiero. la alianza que tiene misionera no fue iglesia, como he dicho. No, no, fue una La misión, alianza que como tiene usted. misionera fue una misión que está en la historia, sí, pero no era una iglesia, ¿ya? Entonces, en ese caso, primero no La fue la iglesia iglesia evangélica peruana. peruana, ¿no? Sí, sí. Que la idea fue hacer una iglesia nacional con eso, ¿no? O sea, no Exacto, era lo que ahora es, ¿no? Cuando hablamos de iglesia evangélica peruana, siempre tenemos la tendencia a pensar en esa denominación, pero en esa época no era esa la idea. La idea era hacer una iglesia nacional, ¿ya? Más allá de lo correcto. denominacional, que también tenía su fuerza, ¿no? Ya había iglesias denominacionales, ya las denominaciones habían comenzado a tener su dominio también, ¿no? Lo que tuvieron las confesionales ahora vienen a ser entonces las denominacionales, ¿no? Denominacionales. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda que haya quedado? Y estamos aclarando, la alianza entonces no era una iglesia, era una misión, ¿ya? Unida a las otras dos misiones, ¿no? La EUSA, que era la Unión Evangélica Sudamericana, y la MU creo que es, ¿no? La, la misión para las regiones lejanas, creo que se llamaba así en castellano. Muy bien. Quedamos ahí, no hay alguna pregunta, si no vamos al descanso, ¿ya? Esto puede ser un poquito tedioso, depende también cómo lo trabajemos, ¿no? Y el interés que le demos. Por ahí estoy viendo que hay un interés para hablar del asunto de los presbiterianos, qué importancia tiene, cuándo entró y todo eso, ¿no? Eh, es importante eso, pero también tratar de escribir esto. No es tan fácil porque al comienzo, como he dicho, los misioneros estaban casi juntos. No hay, y hay encuentros entre ellos y también desencuentros, ¿no? Pero no estaban tan dispersos como ahora, ¿no? Y entonces ahí es donde viene quizás alguna de las confusiones con respecto a qué cosas se realizó, cuáles fueron las iglesias y todo eso, ¿no? Lo primero que hemos dicho es la iglesia de Negreiros, que es de la iglesia evangélica peruana. Ahí se formó una iglesia de la iglesia evangélica peruana, ¿no? Pero antes de eso estaba la iglesia de los Peterson y la de Tomás Book, la de los metodistas, y hasta de los metodistas estaban los anglicanos, ¿no? ¿No? Que no eran peruanos, obviamente, sino eran para los extranjeros, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tener descanso y volvemos de nuevo, ya, dentro de 15 minutos. Gracias.